A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 8 de diciembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro invitado la tarde de hoy. Se trata de Francisco Castro, quien es director de la Asociación Civil Súmate. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo y un saludo a toda la audiencia. Un gusto conversar con nuestro invitado, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que debatimos la tarde de hoy, que tiene que ver con el evento electoral del 21 de noviembre y la repetición de la elección en Barinas el próximo mes de enero. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, básicamente el tema con la elección de regional y municipal que ocurrió el pasado 21 de noviembre es que la sala electoral del Supremo de Justicia desconoció los resultados de ese proceso electoral, intervino el proceso electoral del 21 de noviembre y bueno, está convocando nuevas elecciones. Acá hay un conjunto de irregularidades pues asociadas a esto. La primera es la intervención, repito, del Tribunal Supremo de Justicia dentro de lo que son las competencias del Consejo Nacional Electoral. Y eso en líneas gruesas, y luego haciendo un análisis más específico en lo que tiene que ver con la manera como la sala electoral ha venido de alguna forma violando las competencias del Consejo Nacional Electoral en los últimos años. En 2015, interviniendo el resultado de la elección parlamentaria y impidiendo la proclamación de los diputados de Amazonas y los diputados de la región indígena sur del país, en una situación muy particular, quizás parecida a lo que está sucediendo en Barinas, pero que en aquella ocasión no convocaron un nuevo proceso electoral, sino que intervinieron el proceso y engavetaron la sentencia sin resolver el fondo. Pero luego, en 2016, intervinieron la ejecución del referéndum revocatorio, impidieron la ejecución del referéndum revocatorio. Luego, en 2017, intervinieron la elección de gobernadores del estado Bolívar, aun cuando se tenían los resultados de las actas de votación. Esta sala, en este caso por omisión, decidió nunca responder a la solicitud o a la impugnación que se realizó en aquel momento con las pruebas de las actas, donde claramente el Consejo Nacional Electoral había sumado resultados, números distintos que no eran los que reflejaban las actas, pero también posteriormente en 2018 y 2019 interviniendo las organizaciones políticas, interviniendo partidos políticos y las juntas directivas de las organizaciones políticas, también adelantando las elecciones presidenciales en el caso del año 2018 sin ninguna justificación tampoco de naturaleza técnica, sino mostrando la visión política de la sala electoral, y en el año 2020 incluso modificando la estructura constitucional con la elección parlamentaria que ocurrió, cambiando el número de diputados del Parlamento, etcétera. Y hay un elemento también que es central, y es que la sala electoral está presidida por la magistrada Indira Alonso, actualmente, quien la preside desde 2015, pero además salió de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para presidir el Consejo Nacional Electoral en el año 2020, y ahora regresa a la sala electoral en un proceso que además es también sumamente viciado y poco transparente, repitiéndose
episodios anteriores donde hemos visto cómo Tibisay Lucena, por ejemplo, pasó de ser presidente del Consejo Nacional Electoral a ahora ser ministro, o en su momento Carrasquero de ser presidente del Consejo Nacional Electoral a magistrado, o el propio Jorge Rodríguez de formar parte del directorio y luego ser vicepresidente o miembro del alto gobierno, demostrándose así que no existe no solo independencia de poderes en el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, sino tampoco hay independencia política por parte de los órganos de las instituciones del Estado. Y esta falta de independencia, ocasiona sin duda resultados como el que hemos visto, que a pesar de que existió un amplio consenso social, político, acerca de que aún, con condiciones adversas y con condiciones de falta de transparencia, de falta de libertad, de falta de justicia en el proceso electoral, aún con esas condiciones existió consenso social y político de que participar en los procesos electorales, acudir a votar, podía ser una vía o un camino para la recuperación de la confianza de los ciudadanos en el voto. Y aún a pesar de ese consenso social y político, se violan los acuerdos, se violan los convenios, el respeto a los resultados, y se interviene el resultado porque simplemente hay una decisión que es adversa al Partido Socialista Unido de Venezuela o a la coalición que ostenta el poder dentro de Venezuela. Y esto es un zarpazo muy importante porque todo esto se traduce en desconfianza, todo esto se traduce en que ese ciudadano que hace pues todo un esfuerzo de vencer todas las trabas que se le colocan a los procesos electorales y logran de alguna manera no solo participar, sino obtener victorias a pesar de las restricciones que hemos venido conversando. Además de eso todavía tienen que brincar el Tribunal Supremo de Justicia, todavía hay que brincar escollos adicionales, y ese ciudadano, acá el tema no es solamente votar, acá el tema es cómo se traduce el voto en el ejercicio del poder legítimo de las autoridades por las cuales los ciudadanos han votado o en las cuales los ciudadanos han depositado su confianza. Y ese es el reto fundamental, donde hemos observado cómo ya comenzaron a restarse competencias a los gobernadores recién electos, ya comenzaron a haber presiones de naturaleza política sobre los resultados del proceso electoral. Ya localmente han habido persecución incluso policial con alcaldes electos y con diputados legislativos y concejales recién electos, y toda esta situación lo que se termina traduciendo, repito, es en que el ciudadano dice, es que acá no solamente basta con que yo vaya a votar, sino que el resultado de ese voto se transforme en cambio, y se transforme en que ese ciudadano por el que yo voté pueda verdaderamente ejercer el poder para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Sí, no me interrumpa, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad, pero yo quisiera ir desgranando la explicación que comparte Francisco Castro con nosotros, porque son muchos los puntos y da la impresión que de cara a la repetición de este evento en el mes de enero, prácticamente se han repetido todas las irregularidades que ya conocemos en Venezuela y también conoce la comunidad internacional. Le ruego permanezca unos minutos más, al regreso seguimos desarrollando esta idea. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y conversamos con Francisco Castro, quien es director de la Asociación Civil Súmate, acerca de las irregularidades en el marco de la repetición de la elección en Barinas, luego del evento celebrado el pasado 21 de noviembre. Y yo le pedía a nuestro invitado ir desglosando, digamos, la primera parte de su intervención. Y yo quisiera referirme a la actuación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que da la impresión que no tienen ni voz ni voto, al menos luego de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, las inhabilitaciones políticas que se utilizan todavía como un arma para impedir la participación de dirigentes políticos de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, hemos dicho desde el principio, María Alejandra, desde Súmate, que el Consejo Nacional Electoral es un órgano colegiado, es un órgano en el que las decisiones se toman por mayoría. El Consejo Nacional Electoral está integrado por un directorio que está conformado por 5 rectores y además tiene 3 órganos subordinados: la Comisión de Registro Civil, la Comisión de Participación Política y la Comisión, digamos, la Junta Nacional Electoral, que están conformadas por 3 rectores y las decisiones también se toman por mayoría simple, es decir, con por lo menos 2 de los votos de los rectores. Este Consejo Nacional Electoral, lo que establece la Constitución es que el Consejo Nacional Electoral debe ser independiente, los rectores deben ser independientes. La Constitución no establece que tiene que haber un equilibrio de los rectores para los distintos factores, ni la Constitución establece que los rectores tienen que ser, paritariamente de distintas organizaciones. No, eso no es lo que establece la Constitución. La Constitución dice que tienen que ser 5 rectores independientes. Entonces, claramente el Consejo Nacional Electoral está dominado por un factor político, que es el PSUV. Tienen 3 rectores que pertenecen, tienen fuertes relaciones con el PSUV, fueron impugnados desde Súmate en el proceso de postulaciones y están vinculados con el Partido Socialista Unido de Venezuela históricamente, y las pruebas pues fueron presentadas ante la Comisión de Postulaciones Electorales y están disponibles en nuestra página web para todos los ciudadanos. Pero además de eso, los rectores suplentes incorporados para terminar de constituir los órganos subordinados, en todos los órganos subordinados el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 2 representantes al menos. Entonces no hay ninguna decisión que se pueda tomar en el Consejo Nacional Electoral sin la aprobación o sin la, buena pro del PSUV. Y desde este punto de vista, el Consejo Nacional Electoral termina siendo una institución que se encuentra al servicio de los intereses del PSUV. Esto hay que decirlo con total claridad. ¿Qué impacto pueden tener rectores que
digamos, no forman parte de la estructura del PSUV o de la toma de decisiones del PSUV, bueno, levantar la voz, hacer alguna declaración pública, en todo caso salvar su voto en el directorio, votar en contra, pero más allá de eso, el impacto real que pueden tener esos rectores dentro del Consejo Nacional Electoral no se traduce en tomas de decisiones más justas, más imparciales o más equilibradas, porque no tienen poder de decisión en términos de lo que son las votaciones y la estructura del Consejo Nacional Electoral. Entonces lo que estamos viendo es un Consejo Nacional Electoral que cuando toma decisiones intrascendentes para los intereses del PSUV, bueno, pues las toman incluso por unanimidad, pero cuando hay alguna decisión de naturaleza controversial, bueno, pues simplemente PSUV aplica su mayoría dentro del Consejo Nacional Electoral y toma la decisión. E incluso cuando el Consejo Nacional Electoral se ve obligado por la naturaleza del sistema de votación a decir, mira, esto es lo que dicen las actas y esto es lo que sucedió, como en el caso Barinas, bueno, entonces también hay otra instancia, que es en este caso la Sala Electoral, la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, que todavía se toma también atribuciones inconstitucionales y le confisca digamos, la independencia, la instancia, la autonomía, y la importancia del Consejo Nacional Electoral, que además es un poder público, porque en Venezuela el poder electoral es un poder público como el poder judicial o como el poder legislativo. Y ese poder electoral, bueno, pues se encuentra hoy totalmente supeditado a las instrucciones que recibe desde la sala electoral de un par de magistrados que van y votan en la sala electoral una sentencia que, imagínate, anula todo un proceso electoral sobre el cual no solamente se ha trabajado desde el punto de vista técnico, sino que se ha trabajado profundamente desde el punto de vista de la creación de consensos políticos y sociales. Y nos encontramos en una situación que termina teniendo consecuencias muy importantes para la percepción del ciudadano sobre la importancia del voto y que termina de alguna forma alejando a los ciudadanos de las urnas. Todo esto es un déjà vu, ya ha sucedido en procesos electorales anteriores. La sala electoral interviene en los procesos electorales, algunas veces interviene y los engaveta, otras veces interviene y proclama al que ellos dicen, otras veces interviene y reconvoca procesos electorales. Ni siquiera hay consistencia interna en la toma de decisiones de la sala electoral y ni siquiera hay tampoco consistencia desde el punto de vista del Consejo Nacional Electoral en respetar las decisiones de la sala, porque también el Consejo Nacional Electoral, actuando en este caso como una instancia política, decidió, por ejemplo, permitir la participación de la Mesa de la Unidad Democrática violando disposiciones judiciales, porque la Mesa de la Unidad Democrática participó en el proceso electoral del 21 de noviembre digamos, con restricciones judiciales abiertas por parte de tribunales y por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Y en ese sentido, el Consejo Nacional Electoral, bueno, pues decide que acata y que desacata también por parte de los tribunales de la República y por parte de el poder electoral, o por lo menos eso es lo que hemos visto en la práctica. ¿Y esto qué es lo que termina demostrando? Bueno, que así como son políticas las decisiones judiciales, son políticas las actuaciones del Consejo Nacional Electoral y no hay ningún tipo de confianza ni de transparencia, ni siquiera de aplicación simétrica de la norma y de las leyes, y no hay ningún tipo de seguridad jurídica de cuál va a ser el criterio que se va a utilizar para dirimir algún tipo de conflicto que se pueda presentar en el proceso. Y en esos términos es que estamos acudiendo a un proceso electoral de repetición ahora de elecciones en Barinas, donde ya hemos visto en apenas unos pocos días inhabilitaciones judiciales sin ningún tipo de violando todos los procedimientos, sin publicación en Gaceta, aquí nadie sabe cuál es la gaceta donde publicaron la inhabilitación de Superlano. Aquí nadie sabe por qué inhabilitaron a la imagínate tú, a la esposa de Superlano. Aquí nadie sabe digamos por qué razón aparecen unos habilitados y otros no, o en todo caso sí se sabe que en efecto
juegan desde el punto de vista político, desde las instituciones del Estado, para delimitar o para definir las características de la oposición que el Partido Socialista Unido de Venezuela quiere tener en los procesos electorales. Porque no hay bueno, ha ocurrido la situación, si me permite, rocambolesca, que el candidato del Partido Comunista de Venezuela pudo participar el 21 de noviembre y ahora ha sido inhabilitado para concurrir a la elección del 9 de enero. Incluso después de haber estado postulada y admitida su postulación. Entonces te consigues con situaciones como esta que terminan de demostrar que el proceso electoral se encuentra intervenido por las instancias políticas. Entonces, ahora, ¿cuál es el elemento central de todo esto? Bueno, que el PSUV, a través de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, a través de las actuaciones de la Sala Electoral, pues termina demostrando un profundo desapego a las normas democráticas, un profundo desapego a las normas de convivencia mínimas electorales y construyendo un proceso electoral a la medida de sus intereses para tratar de bajo cualquier circunstancia obtener triunfos electorales en un absoluto ventajismo, no solamente desde el punto de vista de uso y abuso de los recursos del Estado, como también hemos visto durante los últimos días, donde ya todo el alto gobierno, utilizando pues descaradamente recursos del Estado, se encuentra haciendo campaña en Barinas, sino también utilizando todas las instituciones del Estado, actuando de manera coordinada y sistemática para conducir el proceso electoral por el camino que suponen los intereses del PSUV. Y esto no es la primera vez que pasa, esto también sucedió hace apenas unos pocos días en la elección del 21 de noviembre. ¿Por qué? Porque hubo organizaciones que se habilitaron y otras que no, porque hubo personajes que se habilitaron y otros que no. ¿Y cuál es el criterio? Bueno, pareciera que el criterio es: yo habilito el que yo supongo que no me genera tantos problemas, o yo habilito el que me conviene porque pareciera que puede estar de alguna manera más, o que puede ser más dócil, o que puede ser más propenso a actuar de tal o cual manera. Entonces, en esos términos, en los términos en los cuales se pretende organizar procesos electorales en Venezuela desde hace muchísimo tiempo. Y insisto, a pesar de que ha existido el consenso social de que, porque todas estas cosas de las que estamos hablando no es que las estamos descubriendo ahora, María Alejandra, venimos denunciándolas desde hace muchísimo tiempo. Ahí está el informe de la Unión Europea, donde arranca diciendo que no hay independencia de poderes, que no hay independencia del Poder Judicial en Venezuela. Lo significativo del informe de la Unión Europea no es el hallazgo de que no hay independencia del Poder Judicial, lo significativo es que lo hayan dicho ellos, pero tenemos años diciendo todo eso y denunciándolo en el contexto de los procesos electorales en Venezuela. ¿El llamado cuál es? El llamado es a que estas organizaciones que vinieron a observar se involucren también en la defensa y en el respeto de las condiciones constitucionales y legales que necesitamos para verdaderamente no solamente ir a elecciones, sino elegir, porque el pueblo de Barinas fue a la elección del 21 de noviembre y participó, pero no eligió, porque su resultado fue desconocido desde el poder de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Lo interrumpa nuevamente, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad, pero quisiera ahondar en lo que usted comenta, el papel de la comunidad internacional y sobre todo saber qué expectativa tiene en lo personal a propósito del informe final que se va a presentar en el mes de enero, el documento elaborado por la misión de observación electoral de la Unión Europea que estuvo en nuestro país. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando la tarde de hoy con Francisco Castro, quien es director de la Asociación Civil Súmate, a propósito de la cantidad de irregularidades de cara a la repetición de la elección en el estado Barinas. Y yo les hago una inquietud a propósito del informe final que se espera que sea presentado en enero por parte de la misión de observación electoral de la Unión Europea que estuvo en nuestro país. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal? Lo escuchamos. Sí, bueno, el informe de la Unión Europea, de la misión de observación de la Unión Europea, no va a decir nada que no conozcamos los ciudadanos venezolanos, que no hayamos visto en los procesos electorales, que no hayamos denunciado en el pasado. Ya un poco dijeron en efecto que no había independencia del Poder Judicial, ya dijeron un poco que habían, que había puntos rojos, que hay intimidación, que hay coacción, que hay ventajismo, que no hay libertad de expresión, que hay poca, acceso a los medios de comunicación, que hay enormes problemas en cuanto a las normativas, al cumplimiento de las normativas electorales, a la transparencia en cuanto al cumplimiento del cronograma. Ahora dirá todo este disparate, que ha sucedido en el contexto de la elección de Barinas, y con toda seguridad va a decir, que no hay condiciones de igualdad, que no hay condiciones de libertad, que no hay condiciones de justicia y que no hay condiciones de transparencia. Habrá graduaciones de esto, es decir, la cosa puede ser más o menos justa, más o menos libre o más o menos transparente, pero no es totalmente justa, ni totalmente libre, ni totalmente transparente. Eso es lo que va a decir el informe de la Unión Europea. Acá el punto es que las misiones de observación internacional, los equipos de observación internacional se constituyen y se firman estos convenios y estos acuerdos como parte de un proceso que debe derivar en la construcción, en el trabajo continuo, en el trabajo mancomunado de las organizaciones de la comunidad internacional con el país anfitrión, en este caso pues Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, para avanzar en función de la construcción de garantías o de soluciones a los problemas que identifican los informes que realizan las misiones de observación. Y acá lo que pareciera es que no existe voluntad política por parte del Consejo Nacional Electoral, por parte de el poder político en Venezuela, de avanzar en un proceso continuado, progresivo, de recuperación de garantías electorales. Y eso es lo que vemos pues con mucha preocupación y con mucha tristeza, porque lo que hemos declarado y un poco explicado desde Súmate es que la presencia de la observación internacional, que sin duda puede haber actuado como inhibidor de algunas estrategias o de algún tipo de irregularidades que quizás en el pasado se cometían con mayor
con mayor contundencia. No, a pesar de eso, no es suficiente por sí misma o en sí misma para garantizar el respeto de condiciones electorales y la construcción de procesos justos, libres y transparentes. Se requiere, en efecto, la voluntad política por parte del Consejo Nacional Electoral, pero no solamente del Consejo Nacional Electoral, sino del resto de los poderes públicos, de permitirle la autonomía al Consejo Nacional Electoral para que desarrolle, pues procesos electorales donde tengan igual derecho los distintos participantes del proceso electoral, como electores, como candidatos, como organizaciones políticas, como ciudadanos organizados, como miembros de mesa, como los distintos actores que participan y concurren al proceso electoral. Esa es la expectativa fundamental, que no vemos con mucha confianza que exista la voluntad por parte del poder político ni del Consejo Nacional Electoral de avanzar en un proceso de restitución de garantías y de restitución de condiciones, que es lo que va a mostrar el informe, pues que estas garantías y estas condiciones no existen. Tan es así que las visas para que permitían la permanencia de esta misión en Venezuela fueron negadas. Yo le pedía un comentario porque si estos funcionarios estuvieran todavía en el país, probablemente podrían ahondar en lo que está ocurriendo ahora mismo en el estado Barinas. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, claro, pues no fueron concedidos permisos para continuar en el país, incluso, un proceso electoral que es hijo del proceso electoral anterior, ¿no? Esta elección de Barinas que se acaba de convocar. Y no solamente eso, sino que ya incluso fueron descalificados, fueron atacados y descalificadas las declaraciones del equipo de observación internacional que se encontraba en el país y no, quizás como adelantándose a lo que en efecto observamos, que es lo que dice el informe de la Unión Europea, y es lo que va a decir, incluso lo dice el informe del Centro Carter, y seguramente es lo que va a decir el informe de la misión de expertos que envió la Organización de Naciones Unidas, porque es totalmente visible, o sea, salta a la vista de cualquier ciudadano, pues incluso debe saltar mucho más a la vista de expertos electorales internacionales que comparan estos procesos electorales con los estándares de libertad, de transparencia y de justicia que se aplican en las democracias del mundo. Sin duda, cuando observamos situaciones como esta que terminan de expulsar a la misión de observación, pues verdaderamente descubre que no existe la voluntad de cambiar, la voluntad de construir soluciones a partir de las observaciones que van a hacer estas misiones de observación. Sin embargo, el llamado, por supuesto, a los ciudadanos, a las organizaciones políticas, a los testigos, a los miembros de mesa, a los distintos actores que concurren en el proceso electoral, es que si en efecto se ha decidido que el camino de la participación ciudadana termina siendo la forma con la cual además se generan estas diatribas, estas inconsistencias, estas situaciones, no hubiera sido posible poner en evidencia las arbitrariedades que se cometen desde el poder en Venezuela si no se hubiera participado en el proceso electoral. La única condición que existe para que se termine cometiendo una violación electoral o un fraude electoral, la única condición que existe es que haya ganado el otro, ¿no? O digamos la condición más importante, porque de otra forma no es posible truncar el proceso, ¿no? Y de esa forma para que haya ganado el otro tiene que haber un otro. Entonces estamos en un proceso donde sin duda
la participación ciudadana ha colocado al poder en la necesidad o en la obligatoriedad de tener que recurrir al Tribunal Supremo de Justicia, de tener que recurrir a este conjunto de arbitrariedades desde el poder, de tener que torcer el resultado, forzar el resultado del proceso electoral para pues tratar de obtener una victoria que no se pudo obtener de manera legítima en las urnas. Y esto es lo que está quedando de relieve. Y esto solamente ha sido posible gracias a la participación ciudadana y gracias a la movilización de los ciudadanos, de tal manera que un llamado pues importante que hacemos desde Súmate es a que el resultado, lo que está sucediendo en Barinas y lo que ha sucedido pues en el resto del país, puede ser hoy visible gracias a la participación, a la activación, al deseo de cambio y de participación de millones de ciudadanos que concurrieron al proceso electoral. Y esto también de alguna manera hay que resaltarlo, pues más allá de que hoy se pretenda desde el poder desconocer todo ese esfuerzo ciudadano que ha habido en torno al proceso electoral. Francisco Castro, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, director de la Asociación Civil Súmate, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la tarde de hoy, que tiene que ver con las irregularidades evidentes de cara a la repetición de la elección en Barinas en el mes de enero, y sobre todo tomando en consideración, como decía nuestro invitado, lo que ya evidenció el informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea que estuvo en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela.